Target es ese lugar donde ibas por shampoo y salías con una veladora, un suéter y media decoración navideña a pleno septiembre. Por años fue la línea cool del retail. Limpia, bonita, barata e instagrameable. Una marca que supo ganarse a la clase media con diseño accesible y campañas que te hacían sentir parte de algo cool. Pero algo cambió. Hoy sus ventas caen, sus colecciones generan polémica y su posicionamiento parece más confuso que nunca. En el intento por ser más inclusiva, también se volvió blanco de guerras culturales. Target, o Le Target, una empresa que antes era vista como la ganadora del mundo del retail, ha enfrentado una serie de problemas. Escasez de productos, poco personal, tiendas desordenadas y controversia por su enfoque en políticas de diversidad, equidad e inclusión. Estos desafíos han dejado a este histórico minorista en una posición delicada, luchando no solo por crecer, sino por mantenerse relevante en un mercado hipercompetido, dominado por gigantes innovadores y bien financiados como Walmart, Costco y Amazon. Y eso se refleja en su acción, que ha caído más de 60% desde su máximo en la pandemia. En este episodio hablaremos de su historia, de cómo se convirtió en el favorito de todos y de todos estos problemas que lo tienen hoy en una batalla constante por sobrevivir. ¡Ay, güey! ¡Uy! Yo soy Maca Riva. Yo soy Rosa Laura López y esto es Chisme Corporativo, el podcast de negocios más divertido, más profundo y más chismoso de habla hispana. Nos vemos todos los martes en todas las plataformas de streaming y YouTube. Y por favor, señores y señoras, campanita, campanita, campanita. Me encanta que estemos entrando este día de grabaciones con Le Target. Le Target. Le Target. A ver, el otro día vi un video cuando nos estábamos preparando para este episodio que decía, ¿cuál es el consumidor de Target? O sea, ¿quién es la persona perfecta? Y literalmente el video te describía a ti. Sí. Era así de, es una mujer blanca entre 35 y 40, que tiene 2 hijos, bueno, yo tengo una. Bueno, tienes una hija, que tiene que necesita un espacio que es más que un súper. O sea, necesita un espacio para respirar, entras y está el Starbucks, sí. ¿No? Te puedes agarrar tu pumping. Siento que no eres de eso, pero bueno, te agarras tu flat white o tu macchiatone y llegas, caminas y en eso sí, vas a comprar cosas que necesitas, pero también vas a comprar cosas que no necesitas. 100%. Y vas con esa intención, totalmente. Y como bargain hunter. O sea, vas a comprar cosas que no necesitas, que en ese momento crees que fueron un super deal. Ajá. Y no fueron. Y te das cuenta que no. Después. Que te gastaste $700 en cosas que no tienes ni idea. No, ajá. Sí. Y de repente el ticket se hace como así. ¿Y tú? Ajá. ¿Qué pasó? Sí, a ver, te voy a decir que la última vez que fui a Target fue cuando fui a Omaha. Ah, sí me acuerdo. Y no había mucho que hacer. Y como que dije, bueno, pues voy a ir a Target a ver qué me encuentro. Y está impresionante que sí, a ver, sí viví un poco lo que vamos a platicar hoy en este capítulo, pero sí sigue siendo impresionante que la ropa para mi hija que compré, de súper buena calidad, muy barata. $5. $5. Me fui cruzando mucho con cosas que compré que eran innecesarias también. O sea, hice algunos gastos hormiga. Es que eso es lo que pasa. Eso es el target effect. Y también me convencí de cosas que no necesitaba, ¿no? O sea, yo soy mucho de comprar diarios, cuadernitos, cosas así que ni siquiera... Ese es como un gasto estúpido que tengo. Y Target es el lugar perfecto. Entonces vamos a hablar del contexto y de qué está pasando, porque algo que creo que vamos a entender de este capítulo es que no es la historia que creen que es. Ahí les va mi punto. Antes de hacer el research y meternos, yo hubiera pensado que la historia de Target, como pasa en redes sociales que estás viendo a la gente ruidosa, es woke. Go woke, go broke, ¿no? Que es la traducción de hazte liberal y quiebra, básicamente. Porque eso como que se sintió que había pasado, pero la realidad es otra. Es parte de, pero la realidad es otra, ¿no? Ese enunciado creo que está mal. Entonces ahí les va. A ver, a partir de la pandemia, o sea, durante la pandemia a Target le va
espectacular. Nivel en 2020 tuvo un año récord. Las ventas tiendas comparables, que siempre decimos tiendas comparables, crecieron 19.3%. O sea, 20% para una empresa del tamaño de Target. Sí, o sea, ventas comparables se refiere a que Mismas tiendas. No te puedes medir por cómo va creciendo las ventas de una empresa, por la expansión que tiene. Lo que tienes que hacer es medir las tiendas que ya existían el año pasado, cuánto crecieron hacia este año, porque si no, es engañoso. Y que justo una de las claves del retail es crecer a través de nuevas tiendas y expansión, pero también crecer en mismas tiendas, ¿no? Claro. Entonces, ahora ahí te va. Ventas digitales aumentaron 145%. Su crecimiento total en ventas fue de $15 mil millones, superando el crecimiento que habían acumulado en los últimos 11 años previos a eso. Entonces, 2020, espectacular. 2021 siguen creciendo. Ventas comparables 12.7%, sobre las ventas que ya, o sea, la base que ya teníamos súper elevada de 2020. Las tiendas físicas tienen un crecimiento del 11% y las digitales del 21% sobre el 145%, ¿no? Entonces, genuinamente tuvo una locura de años durante la pandemia. Ahora, ¿qué pasa? Llega 2022. Lo que nosotros pensamos en general que iba a pasar en 2020 pasa en 2022. La inflación llega muy dura, los precios empiezan a subir y la gente empieza a priorizar productos esenciales sobre las compras de impulso. Que sí, Target tiene productos esenciales, pero su fuerte son esas compras de impulso. Que Totalmente. yo también creo que es lo que está pasando ahorita, porque lo que vivimos en 2020, digamos que se está replicando un poco ahorita en 2025. Donde la acción sigue arriba, pero la realidad es que la gente está comprando menos ese tipo de cosas. Claro, y donde Target hace su margen importante es ahí. Es en las compras de impulso. Total. O sea, es en el voy por shampoo y salgo con una calabaza de Halloween cuando yo no celebro Halloween. Totalmente. O sea, ahí es donde hace Target todo su el margen. match. Sí. Ahora, en 2023, Target tuvo una caída muy significativa en sus ventas comparables. O sea, en el cuarto trimestre disminuyeron esas ventas comparables 4.4%. Y el año completo cerraron 3.7% respecto a 2022. Y entonces, oye, 3.7% no es mucho, pero se empieza a oler. Es la tendencia que siempre decimos. Es la tendencia, como dice la Rosa Laura. Ahora, las ventas digitales en 2024 crecieron. Entonces, como un todo, tú podías ver a Target que todavía la estaba aprendiendo. Traen un crecimiento del 1.5%. No tiene nada que ver con los crecimientos que habían traído, pero bueno, ¿no? Aparte, piensa que Estamos en bien. estos años la inflación está con todo. Y pues crecer 1.5% en ventas es básicamente un decremento. Si la inflación está en... Digo, ya para 2024 dale que ya no estaba en 7, 10%. Pero eso es un decremento. Claro. Ahora, contextualmente también como culturalmente, ¿qué pasó en 2024? ¿Te acuerdas que, y ahí les va porque les voy a contar esto, porque siempre la percepción es también la realidad y aunque en los reportes se veía que Target estaba medio, solo está creciendo el 1.5%. No sé si te acuerdas de lo de los termos Stanley de colores, los rosas y rojos que salieron en febrero del 2024. Que hubo todo un hype porque Stanley sacaba ediciones especiales y muchas veces esas ediciones especiales, los termos, los sacaba en Target. Ya. Y entonces sacan estos termos como rosa con rojo y como algunas colores cosas diferentes. Y literalmente las señoras de entre 35 y 40, mujeres blancas con un hijo, se estaban peleando de que se arrancaban la ropa para agarrar los últimos termos. Y entonces la conversación era culturalmente que Target seguía hot, que la gente se seguía peleando las cosas, pero el consumidor de Target no se quiere pelear por las cosas. El real. Quiere una experiencia. Quiere una buena experiencia. Sí, había gente que estaba haciendo eso, pero tú no te pelearías por un termo Stanley rosa. Yo no. O sea, bajo ninguna circunstancia. Pero yo no iría a fuerzas por el Stanley. Tú eres el consumidor Target. Sí. O Justo. sea, yo no soy ese cool que vas buscando a esa fuerzas cosa. Tiene el Stanley. O sea, Exacto. Si encuentro uno parecido marca Patito, no me doy cuenta que es diferente. Sí. Ahora, con lo que platicamos de la pandemia en 2021, la acción de Target llegó a un máximo histórico que fueron $266. Pero en los años siguientes, lo único que fue pasando fue... O sea, la raya va hacia abajo y todos sabemos que eso significa que algo está sucediendo. Pero 2025 ha sido un verdadero desastre para la acción de Target. En abril de 2025 tocó $90, lo que representa más del 60% de caída versus su pico en la pandemia. No. Es una locura. Hoy está como en 100, Sí. pero las cosas no se ve una salida, ¿no? Ahorita vamos a tocar el hoy que acaban de cambiar de CEO, pero pues tampoco le han pegado mucho. Hay esperanza, pero no hay nada todavía muy claro para que haya esperanza. Siempre que hay un cambio de CEO,
hay esperanza, pero pues Totalmente. hay que ver. Ahora vámonos a la historia de origen y luego entendemos también un poquito más del contexto actual. Sí, y creo que la historia de origen nos va a servir para entender mucho de por qué la gente quiere una experiencia cool, una experiencia, porque viene desde los inicios de la empresa y luego la parte woke. También vamos a entender por qué es tan importante, porque los inicios de la empresa nacen de una familia hiperconservadora, o sea, la empresa siempre había sido ultra de religión, no vender alcohol. Ahorita les voy a platicar bien, pero creo que un poco como en los fundamentos de la empresa, de la historia, sí empezamos a ver como todo esto que ahorita está siendo tan relevante, sí tiene sentido que sea tan relevante. Ok, me gusta. ¿Me explicó? Igual vamos a dar un contexto, porque he visto en los comentarios como gente de otros lados de Latinoamérica que chance en México estamos como muy agringados, estamos muy pegados a Estados Unidos, ¿no? Y aparte Entonces, de México, o sea, la gente que va a Estados Unidos de México, su primer parada es Target. Y no sé si sea el caso para otros no sé, latinoamericanos. pónganos en los comentarios porque estaría interesante. Pero más bien lo que me refiero es que vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho con los dos lados del espectro político, pero en Estados Unidos, porque en Latinoamérica no funciona tan así, pero en Estados Unidos tenemos a los demócratas y a los republicanos. Y en Estados Unidos es como agarras un bando, no es como en Latinoamérica que hay medio que te la llevas de que... Y te define. Y te define. Define todo lo que haces, tu crees, personalidad, tus amigos, a qué escuela vas, cómo todo lo te que vistes. crees, cómo te vistes, absolutamente todo. Sí, es una locura. ¿Hasta en qué súper compras? Sí, es una hasta locura. Si comes orgánico o no, ya sabes. O sea, neta es muy cañón. Está muy cañón. Entonces, los demócratas, que son los liberales, son tradicionalmente los que soportan, o sea, como que son más inclusivos, son los que comen comida orgánica. Son a ver, los que inclusivos hacen yoga. y no, porque... Inclusivos y no, porque... También... no son tolerantes con los conservadores. Entonces también hay un punto que... Tienes razón. ¿no? O sea, porque aparte son medio hipocritones. Esa es la verdad. En general los gringos son medio Clientelares, hipócritas. sí. Ajá. Entonces, tienes esta parte como de comunidad LGBT, eres demócrata. Sí. Comida orgánica, demócrata. Tu hijo se identifica como gato, demócrata. Demócrata. ¿Odias la religión? Demócrata. Sí. Sí. Yo estoy muy confusa. Yo antes era muy demócrata y ahora ando en el centro. Yo full demócrata. Tú full demócrata. O sea, por eso me soy atrevo más como centrista. a criticar tanto, Sí. a decir no son tolerantes, Sí. tal, porque yo sí soy Muy. full demócrata. Pero eres bastante capitalista. En temas económicos hay mucho en lo que más bien soy republicana. Ajá, por eso. Pero en temas como de ideales, soy más demócrata. Okay. O sea, les digo solo estas cosas superficiales porque no solo es eso. Entiendo que son muchas cosas, pero el capítulo habla de cosas superficiales. O sea, vamos a hablar de la ropita de bebé con el arco iris que representa la comunidad LGBT. O sea, son cosas superficiales, no es el fondo. Entonces, los republicanos son la religión, Jesucristo. Quiero que mi ropita de bebé tenga a Jesucristo. Sí. Y esa es la definición. Ahora sí, vámonos. Ahora sí, vámonos con la historia de Target, originalmente Dayton Company. George Dayton era un banquero muy religioso, muy republicano, de la iglesia presbiteriana Westminster, que vivía en el centro de Minneapolis. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que su iglesia se incendia. Y acuérdate que en Estados Unidos las comunidades alrededor de la iglesia son súper importantes, sobre todo en este mundo republicano. Claro. Tu vida la haces alrededor de la iglesia. Claro, y sobre todo en el centro, en Minneapolis. O sea, sobre todo como en Middle America, ¿no? Ajá. Y se incendia su iglesia en 1893 y el seguro no cubría la reconstrucción. Y entonces la congregación se pone como locos así a buscar recursos, a buscar a los millonarios fieles de la iglesia que les ayudaran. Y van con Dayton. Y le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que compres el terreno que está al lado de la iglesia para ayudarnos. O sea, con ese dinero nosotros reconstruimos la iglesia. Y este cuate, sí, lo que la iglesia me pida, vámonos. Y en ese terreno construye un edificio de 6 pisos. Y dice, ¿qué hago con este edificio? O sea, literal lo hizo para ayudar a la iglesia. Y después dijo, ok, ahora tengo un edificio, ¿qué hago con él? Y entonces empieza a buscar inquilinos y convence a una empresa que se llama Reuben Simon Goodfellow de que muden su tienda, tienda departamental que se llama Goodfellows, que la muden a ese edificio. Y eso lo hacen en 1902. El dueño se retira después
Y antes de retirarse dice, ¿qué hago? O sea, ya no quiero trabajar en esto, te vendo mi participación, o sea, te vendo mi empresa. Y el Dayton dice, órale. Él aceptaba todo lo que le ofrecían. Y entonces compra la empresa esta de la tienda departamental y nace Dayton Dry Goods Companies. Esto es en 1903. Después, ya sabes que siempre nacen con nombres no muy buenos en marketing, ¿no? Y después ya la cambia de Dayton Company. También como que 1910. siempre antes eran descriptivos los nombres. ¿Te acuerdas? 100%. Así de, la empresa que hace los tintes de pelo que justo no tienen químicos. Adidas. Ajá, Digo, lo vamos a ver Adidas. en el episodio. Pero, o sea, todos son como descriptivos de lo que hacen, ¿no? Bimbo también, Super Pan. Sí. Bueno, en fin, dirige la empresa como un negocio familiar, pero lo que es muy importante que les contaba al principio es que tenía las reglas basadas en su fe presbiteriana. Entonces, prohibía la venta de alcohol, no permitía anunciarse en periódicos que tuvieran un anuncio de licor. O sea, si hay un anuncio de alcohol, yo no puedo estar en la página siguiente. Ah, wow. Ajá. O sea, no quería ningún tipo de asociación con el alcohol y no operaban en domingos porque es el Día del Señor. O sea, imagínate el nivel de antes que me vaya bien en la empresa, Sí, soy congruente con soy mi congruente con mi fe. Exacto. Y en 1918, Dayton funda la Dayton Foundation, que tiene todo el sentido del mundo porque para él era muy importante como regresar hacia la sociedad, hacia la comunidad, ¿no? Y dona $1 millón, que a ver, era la mayoría de su fortuna. Estamos hablando que hoy serían $21 millones. Y los millonarios de esa época no eran los millonarios de ahorita, que qué locura lo que ha pasado con los millonarios. Ese también es otro episodio que podemos apuntar. Sí, Porque, cómo han crecido las fortunas, 100%. o sea, ¿cómo pasamos de $20 millones a $3 trillion? Sí. O sea, entiéndanme que $21 millones en 1918 era una fortuna. O sea, no existían los millonarios de 3 trillion, ¿no? Para los años 20, la tienda ya ocupó todo el edificio. O sea, fue creciendo tanto y tanto y tanto que ya los 6 pisos del edificio los ocupó por completo. Y ya generaba muchos millones de dólares. Y en 1923 se muere su hijo y como que sí le entra una depresión y al otro hijo le pide que se meta más en el negocio. Y le da una parte del negocio, o sea, literalmente como que se lo hereda en vida. Y le dice, please, hazme el paro, como que no tengo la energía para yo encargarme de este super negocio solo. Y llega un poquito antes de que llegara el crack de 1929, la Gran Depresión, compran una joyería que se llamaba J.B. Hudson & Son. Y la verdad que la joyería, pérdidas por la Gran Depresión. O sea, crisis, ¿quién compra joyas, no? O sea, es lo primero que dejas de comprar. Pero logran sobrevivir la crisis. Con todo y que realmente fue una muy mal timing comprar una joyería un minuto antes de que estallara la Gran Depresión, ¿no? Ahora, en 1938 Dayton muere y Nelson ya toma completo control de la compañía. Ahora, la compañía para ese entonces ya valía $14 millones, que hoy serían ya 300, o sea, unos $300 millones, una locura. Y Nelson es copia de su papá. Igual de religioso. Entonces se rige por los mismos principios que su papá. Pero fíjate qué padre. 1944, o sea, eran gente muy religiosa, pero sí eran congruentes con sus valores, okay, ¿no? De hecho, son los primeros en ofrecer beneficios de jubilación a sus empleados cuando ni siquiera era ley. En 1946 comienzan a donar el 5% de todas sus ventas a la Fundación Dayton. Entonces, vemos lo que te digo, una inclinación por la comunidad, por la responsabilidad social muy fuerte. 1950 les dan plan de seguro médico a sus empleados. Otra vez, esto no era no era necesario, ley. No era por ley. No, nadie lo hacía. O sea, esto era algo muy especial. 1950, Nelson muere. Y el hijo Donald Dayton sí cambia por completo la mentalidad. Donald ya no estaba para descansar el domingo. Güey. No. Junto con 4 primos, agarran la dirección de la empresa, empiezan a vender alcohol, operaban los domingos y ya
adoptan un estilo de gestión que ya no tenía que ver nada con la religión, como más radical, innovador, expansivo. Y durante los 50 adquieren Lipmans, que era una cadena de tiendas en Portland, y en 1956 abren Southdale Center en Edina, suburbio de Minneapolis. Entonces estamos empezando a ver que estos cuates dicen, vamos a la grande y nos vamos a empezar a expandir por todo Estados Unidos. Y entonces es cuando empezamos a ver ya un negocio manejado no tan familiarmente como hay el negocio familiar, Claro. sino vamos a hacer una cadena que rompa Estados Unidos entero, ¿no? Y si tenemos que vender los domingos, vamos a tener que vender los domingos. Si el alcohol tiene un margen brutal, vamos a vender alcohol. O sea, ya no me Sí, importa. es más el negocio. Vamos por el negocio, ¿no? De hecho, hacen el primer centro comercial totalmente cerrado en el mundo y lo diseñan así. Porque O sea, como Minneapolis... que hubiera pensado, antes de leer esto, yo hubiera pensado que el primer centro comercial fue cerrado, Claro. ¿no? Sí. Y que más bien Antara Fue la innovó. innovación, Ajá. claro. Y no, fíjate que el primer centro comercial cerrado lo hacen porque en Minneapolis había solo 113 días que Claro. podías estar al aire libre por el clima. Claro. Y entonces estos innovan y hacen un centro comercial cerrado, que en esa época hubiera sido como, ¿quién se quiere ir a meter a un lugar completamente cerrado? Y hoy es lo más normal, los Claro. centros comerciales cerrados, ¿no? Y con esta expansión, Dayton se vuelve ya oficialmente una cadena. O sea, es gracias a Donald, el hijo que dice, a ver, sí, los valores, todo bien, pero no decisiones que no sean inteligentes con el negocio. Me encanta. ¿Ok? Ahora, dentro de este ya conglomerado que se estaba forjando, un empleado que va a ser clave en nuestra historia, que es John Gaze. ¿Cómo se pronuncia? Gaze. No estoy tan ¿Gaze? segura. No sé. Gaze. Se escribe Gaze. Gaze. Sí. Sí, creo que Gaze, porque en uno de los videos como que lo decían, pero no me queda tan Sí. claro. Pero bueno, ¿qué pasa? Él desarrolla el concepto de discount store de alta gama, que podría parecer como contra... No, o sea, que eso es opuesto, ¿no? ¿Cómo vas a tener un discount store de alta gama? Pero eso es literalmente lo que es Target. Le dieron al clavo. Literalmente. ¿Qué es básicamente? O lo que era Target en su buen momento. Lo que era Target La en su buen experiencia momento. premium. Ajá. Empieza en estas épocas. Entonces, ahí te va. O sea, básicamente lo que hace John Gaze es romper con la percepción de que para que tú tuvieras buenos precios, necesitabas estar en un entorno horrendo. En un entorno que todo estuviera marrano, tirado, y dijo, ¿por qué? O sea, vamos a hacer que la experiencia de compra se sienta más moderna, más estética, más limpio, los espacios más grandes, que es justo la semillita de Target. Son esos pasillos el doble de grandes de lo normal, no te estás cruzando con la otra persona, que es Luz. todo Ordenadito, perfecto, colores. pero todo muy abierto, Sí. que esa es otra cosa que la han cagado en la actualidad. Y básicamente él demuestra que sí es posible combinar la calidad y el estilo de los grandes almacenes, que en ese momento era como la cosa más de lujo, así esas tiendas departamentales, con precios bajos en ese formato discount. Y la gente pues, se le hace algo espectacular. No, ¿Me estás diciendo que voy a tener una súper experiencia, pero además voy a tener precios bajos? Amazing. Estoy que puestísima. No lo puedes creer. Ahora, dato curioso, este cuate luego va y funda The Wholesale Club, que se fusiona con Sam's Club en 1991. Entonces, él Sí, o sea, este era un cuate que... era un güey súper donde brillante. ponía el Súper ojo, brillante. Hay que ¿cómo es? poner ese capítulo, también nos hace falta. Sí, Sam's Ajá, sí. Club. Bueno. Sí, pero toda los- esta sí. historia nos hace falta. Pero bueno, según su visión, 1 de mayo de 1962, la Dayton Company abre su primera tienda Target en el 1515 West Country Road en un suburbio de Minnesota. ¿Qué? Mr. Target nace... ¿Sabías eso? O sea, No. ¿sabías que Target nació así en un suburbio Y en Middle 1962, America? Sí. no, bajo ninguna... O sea, nunca me hubiera imaginado. No, yo tampoco. Su primer presidente fue Douglas Dayton. Y en ese primer año, Target cierra con 4 tiendas todas en Minnesota, lo que te habla de que claramente tenían un buen modelo y estaban listos para la expansión, Claro. que era justo lo que el hijo había, como que había puesto ese camino listo, ¿no? Sí, claramente probaron el modelo al día siguiente. Totalmente. O sea, para 1964, que fue 10 años después de que empiezan a hacer esta expansión, Dayton ya era la segunda cadena de tiendas departamentales privada más grande de Estados Unidos. En 1965 logran su primer año con ganancias y venden $39 millones, que es el equivalente, como le encanta a Rosalora poner, de $400 millones hoy. Que te das cuenta la visión. Yo creo que no era muy común en esa época decir, nos vamos
muchos años perdiendo dinero y luego va a ser rentable. O sea, como que también ahí son visionarios en ese sentido, ¿no? O sea, siento que como que es ese tipo de ver los negocios, esa forma de ver los negocios, como que vino después, ¿no? De decir, a ver, invierto 10 años, pero si tengo los unit economics probados, sé que va a ser rentable. No, es que, y además cuando oigo estas historias, es impresionante lo cíclico que es el mundo de los negocios. ¿No se te hace una locura? O sea, cómo se pone de moda gastar dinero y luego se Sí, pone y de luego- moda ser rentable. Y luego regresamos a gastar dinero y luego se pone Sí. de moda ser rentable. Y luego primero los valores y después ya nos valen madres los valores. Y luego regresamos a los valores Sí. y luego, no, o sea, está muy loco ese ciclo. Pero bueno, 1966, Bruce Dayton lanza una cadena de librerías especializada como una subsidiaria de la compañía, otra semillita de las cosas que van construyendo el futuro. Target sale de Minnesota por primera vez en Denver y las ventas superan los 60 millones de dólares, llegan a 600 millones de dólares. O sea, O sea, valor hoy en día. valor hoy en día. Crecimiento de 200 millones en un año versus cuando estaban solamente 200 en Minnesota. De hoy en día. De hoy en día, como Exacto. para poner en perspectiva. Ajá. Ahora, año siguiente salen a bolsa, hacen su IPO y cierran el año con 9 tiendas. Adquieren su siguiente joyería. O sea, se empieza a crear este conglomerado muy poderoso que era Sherv & Co. de San Francisco y la fusionan con la que ya tú habías platicado que la neta fue una súper mala inversión en ese momento, pero forman Dayton Jewelers. Entonces ya tienen la librería, ya tienen Target, ya tienen el centro comercial, el primer centro comercial cerrado del mundo. O sea, la cosa empieza a hacer sentido y para 1972 ya había 46 tiendas, pero chécate este dato. 10 años después, con 49 tiendas, Target se vuelve la mayor fuente de ingresos para Dayton Hudson. O sea, tomando en cuenta todos los otros negocios que tenían. Sí. Es una locura. 4 años después, ya tienen 80 tiendas. O sea, visualicemos esa gráfica. Es que estamos pasando de 1 a 4 a 49 y luego a 80 4 años después. Y hoy, o sea, en dinero de hoy, ya estuvieran vendiendo 5,000 millones de dólares. O sea, el crecimiento fue muy rápido. Ahora, para los años 80, la verdad, pues dijeron, el negocio es Target. Ahora, su objetivo es, ya nos vamos a quedar solo con Target, vamos a expandirnos por todo Estados Unidos. Sí. Tienen algunos fracasos dentro de esta como expansión y diversificación. En 1992 crean una cadena de 2 tiendas especializadas en ropa que se llamaba Everyday Here Hop, con 2 sucursales en Minneapolis. Intentaron competir contra Gap, pero la realidad de las cosas, o sea, tenían su marca propia, pero la realidad de las cosas es que no hacía ningún sentido, a nadie le gustó, cierran operaciones 2 años después. Luego lanzan una cadena de tiendas de liquidación que se llamaba Smarts. Con esa sí, fíjate que me acuerdo. ¿En serio? Ajá. Yo no. Smarts. Me late que después de ver como anuncios, vi como algunos anuncios antiguos de Target y de como ese conglomerado que estaba. Es que los anuncios de los 90 soy muy fan. O sea, eran una locura. Tenía 4 sucursales y vendían en liquidación pues, la ropa de marca propia, que de por sí no era un éxito, y luego la vendían en liquidación. Y tampoco, el concepto no funciona. Luego, JCPenney los intenta comprar, que ese también es otro buen episodio. Y les dice, a ver, les doy 6,820 millones de dólares. Y Dayton Hudson dice, no, váyanse, no me interesa. Ya tenían 736 sucursales para los 90s y vendían 17,000 millones de dólares o sea, hoy en día serían 36,000 millones de dólares. Ya. O sea, ya era un empresón. Pero en los 90s y los 2000s realmente viene el fuerte de Target, que es convertirse en una empresa de culto. Esa es la realidad. Para enero del 2020, Dayton Hudson Corporation cambia su nombre oficialmente a The Target Corporation, cotiza en bolsa TGT, era su símbolo, y 80% de las ventas ya venían de Target. Y lo demás ya nadie se acuerda. Esa es la verdad. Sí, ya, a ver, ahí lo smart es enfoque full en Target, ¿no? Total. De hecho, tú ubicabas la joyería y todo eso, yo no, cero. Hasta que investigué. O sea, Sí. cuando vi los videos, un poco de la historia, vi que tenían eso, pero la Claro. realidad no creo que... Yo cero. Cero. Más bien se estuvieron entreteniendo muchos años hasta que llegaron a Target. Sí. A ver, ahora vamos a ver por qué Target se vuelve un culto o nuestro análisis de por qué creemos que se volvió un culto y qué es lo que hacían tan bien.
Pero antes de pasar a eso, vamos a hablar de uno de nuestros amigos del podcast. ¿Por qué queremos hablar en este momento de ellos? Y es porque justo vamos a entrar a decir cuál es la ventaja competitiva o lo que los hacía diferentes versus otras empresas. Y justo por eso viene al caso hablar de Adyen, porque Adyen puede ser una gran ventaja competitiva para un comercio de retail, ¿ok? Y ahí les va. Todos saben lo que se viene en junio de 2026 en México. El evento futbolístico más importante del año, que va a tener presencia en México, Estados Unidos y Canadá, o la sede es una combinación de México, Estados Unidos y Canadá. Estamos esperando que vengan 5.5 millones de personas, de turistas a México. Entiéndeme que como que vi los números y 5.5 millones, o sea, si tú sumas los turistas que tienen estas 3 ciudades en donde va a estar el evento en México, hacen como 6 millones de turistas al año. Y vamos a tener en un evento 5.5 millones de turistas, ¿ok? O sea, se viene algo duro. Ajá. Para lo que pues México no está preparado. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque los comercios en México, y esto yo lo viví en Pick Up Coffee, o sea, uno de los principales retos es cómo agilizas la operación y la venta para que los clientes vengan y en un minuto estén fuera. Sobre todo si tienes filas de 5 millones. ¿No? Claro. Y los comercios en México, la mayoría no tienen estas terminales de pago donde pagas con tu celular rápido, o tienen una para American Express, una para los bancos, otra para Sodexo, otra, ya sabes, y todo es lentísimo. Hay unos que todavía hasta meten el monto manualmente, o sea, que no están integrados con su POS, o sea, es súper mala experiencia, ¿ok? Por eso queremos que ahorita que todavía tenemos tiempo para prepararnos, los queremos invitar a que se preparen con Adyen. ¿Por qué? Cuéntanos qué es Adyen. Ahí te va. Adyen es una plataforma global de tecnología de pagos que permite a las empresas grandes y medianas aceptar pagos en línea, tiendas físicas y dispositivos móviles. Con una sola solución. Eso es muy importante decir. Sola solución. Un aparatín. Pero chécate esto. Como tienen su propia infraestructura y no usan intermediarios, reducen el tiempo de la transacción promedio a la 1/4 parte de lo que se tardaba un comercio antes de usarlos. Brutal. No había pensado lo de las colas. Es un gran punto. Es que todo lo que tienes que pensar cuando tienes una cafetería. Sí. No, pues es que para Pick Up Coffee era súper importante. O sea, claro. Y la verdad es que lo hicimos muy mal al principio, te debo decir. Porque justo éramos los que metías el monto, ya sabes, y American Express, ay, no, me equivoqué de terminal, espérame, saco la siguiente. Un desastre. Y ya después como lo solucionamos. Es más, el otro día fuimos por un café y no sé si te acuerdas que hasta traíamos una conversación y te interrumpe la conversación porque tú estás tratando de pagar, pero no pasa. Sí. Y entonces pone el NIP y no te acepta el reloj y dices, ya, cancélalo. Me encanta. Les dejamos en la descripción la liga. Acuérdense de escribirles que vienen de nuestra parte y ahora sí, seguimos con el episodio. Venga, ahora sí les voy a dar mi análisis. No, o sea, lo que nosotros creemos que hizo tan diferente Target versus otras empresas de retail y que es lo que pues, nos tenía a todos tan enganchados y tan fans de la tienda. Entonces, primer punto es la curaduría y realmente creo que eso lo siguen haciendo bien. O sea, de las cosas que hacían muy bien, creo que esta es la que siguen haciendo. Yo también creo. Yo soy muy fan, por ejemplo, del área de hogar, que tienen un deal con estas Studio Maki. No sé si ubiquen Studio Maki en Netflix. No. O sea, es que yo soy fan de las remodelaciones de casas. Okay, entonces me he hecho todos esos programas. Y tienen una colaboración con Studio Maki que neta todo lo quieres para tu casa. Y hacen ese tipo de cosas, ¿no? Tenían una con mi Sony. Sí. Ya sabes, la de vestidos tejiditos. Qué dato curioso, las colaboraciones fueron como una innovación de ellos, ¿no? Y un termómetro muy importante de que algo estaba pasando mal con Target, porque ahí te va. Hay hasta grupos en Reddit o grupos en Facebook de señoras que se comparten qué items todavía siguen en qué tienda de Target de las colaboraciones. Entonces, por ejemplo, saca con mi Sony 4 cojines y una mesita y 2 tacitas, whatever. Y la gente en Reddit les pone, no, fíjense que en tal Target todavía sigue existiendo esa taza. Sí, que te das cuenta que ya tienen un descontrol. Se acababan de volada. Y ahorita sacaron una colaboración con Kate Spade. Ah, sí vi. Y lleva 3 meses y no se ha vendido del todo. Wow. Y entonces la gente está diciendo,
no me acuerdo la última vez que Target hizo una colaboración y no se vendió en 2 meses. Y además Kate Spade tiene marca fuerte. Sí, O una sea, no es marca que digas superfuerte. escogieron mal a la colaboración. Total, también los precios han subido de todas las cosas, ¿no? Y Claro. entonces como que Ya no es el mismo deal de hay algo de Kate Spade por $2 como era antes. ya no, ¿no? Claro. Ajá. Oye, pero fíjate esto. Una encuesta de YouTube en 2022 que hizo sobre los retailers más populares de Estados Unidos, Target ganó como una de las tiendas más instagrameables. Sí, no sé si has visto, seguro no, es más, te la platico. Hay una tendencia de que gente se graba su Seguro no. recorrido en Target. Sí. Nadie ha hecho eso en Walmart. Claro, exacto. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, Sí. Sí, o sea, algo hicieron bien Total. para que una tienda de precios bajos fuera cool, y, ¿no? Ahora, el segundo es el poderosísimo Target Run. Lo que decíamos en la introducción, ¿no? Vas por shampoo y regresas con el carrito lleno. O sea, yo, aunque vaya por una cosa, agarro carrito. Porque sé que si no, o sea, ¿para qué me engaño? Si no voy a estar así de que, Claro. ¿no? Ahora, chécate esto, que me voló la cabeza, ¿ok? Un estudio de MarketWatch en 2023 descubrió que más del 70% de los compradores dicen que agregan artículos que no habían planeado comprar. O sea, el 70% de los tickets tienen compras de impulso. ¿Sabes el valor que tiene eso? Porque además las compras de impulso son las que más margen tienen, porque la estrategia de Target es que en ciertos productos por los que saben que va la gente, tienen muy buenos precios. Pero luego en los gustitos de impulso, ahí es donde hacen un margen brutal. Porque además muchos son marca propia o colaboración y entonces tienen Claro. unos unit economics brutales ahí. Chance la acción de Target está en el suelo porque la gente está tomando más mi curso de finanzas personales. Sí. Chance. O sea, literalmente, esto es todo lo que tú Todo lo dices que no se apruebo. debe de hacer. Y también te voy a decir algo rápido de la curaduría que se me olvidó, que ahí te va. No sé si te pasa que sientes que no hay tantas cosas en Target, pero cuando necesitas algo específico, Vas. lo encuentras. Sí. Y ahí te va qué me pasó. Me compré unas botas de compresión. Y las botas de compresión no tenían en dónde guardar esas botas. Y son una cosa grande. Y Erla, una de mis amigas, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a Target y siento que va a haber una mochila que podamos, que sea un carry-on, pero lo suficientemente grande para hacer como... Y había, y tengo una mochila verde de Target que me costó muy bien, dale $38 para guardar mis botas de compresión y cabe la pila, los cables y Ahora, tiene como cosas. A eso, o sea, por ejemplo, para potenciar eso, Ajá. ¿cómo la encuentras en todo Target? Yo algo que amo, y es otro punto que ¿Qué? puse, es la tecnología. Porque tú lo buscas en internet y te dice exactamente qué fila y qué ubicación está. Entonces, si tú vas por tu maleta para botas de compresión, que buscarla dentro de Target te hubieras tardado 2 horas y entonces la experiencia hubiera sido malísima. Si la buscas en internet y te dice el pasillo exacto, ya vas directo al pasillo. Y eso me parece una experiencia brutal. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a hacer un doble clic en eso que está interesantísimo. La gente se roba muchas cosas de Target. Sí. ¿No? Ahorita hablamos Eso como les del lado afectó negativo. mucho. Cuando encerraron con llave, no me acuerdo en qué año fue, 2024. se cayeron las ventas. Muy cañón. La gente roba mucho en Target, pero ¿qué crees? Ellos saben cuánto roba la gente en Target. Porque Lo pricean. su sistema, Ok. no, su sistema tecnológico sabe que tú, Rosa Laura, te robaste hoy un DVD. Wow. Te dejan irte a tu casa, pero se esperan a que juntes el monto de robos que ya lo considere una criminal offense. Y ahí te... Y entonces ahí ya le llaman a la Claro. policía. Porque no te robaste esa vez un DVD. Te Wow. robaste, o sea, su control de data del cliente es estúpidamente bueno. Que ahorita vamos a llegar a la ¿Te parte acuerdas del... lo de la embarazada? La A embarazada, ver, esa hoy historia en es día famosísima. Es famosísima. Hoy en día es una historia que no te sorprende. Claro. Porque cualquier tienda sabe que estás embarazada antes de que tú sepas. Porque hoy la data y Facebook y Google y los ads y son brutales y te siguen a todas partes y te escuchan, pero estamos hablando de un año en donde nadie hacía esto, nadie identificaba. Y fue muy famoso un caso en donde a una niña le mandaban publicidad de embarazo Y el y papá de estaba pañales furioso. y tal, y ni ella sabía que estaba embarazada. Y Target supo que estaba embarazada por las cosas que compraba que indicaban que muy probablemente estuviera embarazada. Entonces, estos son pioneros en eso. Pioneros. O fueron, porque ahorita como que siento que ya se quedaron ahí. O sea, ¿Quién como sabe?
Digo, vamos a ver. Vamos a ver. No, y sobre todo lo quiero después ligar al tema de como la alineación política que tuvieron, porque ellos conocen muy bien a sus consumidores, es mi punto. O sea, ellos lo conocen tanto que fue la historia de la embarazada, saben cuánto se roba cada persona. Sí. O sea, saben que tú entras y solo te robaste un DVD. Sí. Yo ni siquiera sabía que podías hacer eso. Eso es una locura. Que puedas ir a ver en qué pasillo está ahí, Es en brutal. qué piso. Yo lo uso una muchísimo. locura. O sea, porque sí sabes tú, cliente de Target, que si te echas todos los pasillos de Target, quiebras. Claro. Entonces, ir directo. Voy por la cosa. Voy por esto, ajá. Igual sales con 10 cosas más, ¿eh? Porque pues algo te encuentras en el camino. Rosa Laura no anda tomando mi curso muy de cerca, aparentemente. Lo peor es que yo soy lo más como tú. Sí. No, y no eres nada compradora compulsiva. Nada consumista, o sea, cero. la De verdad que hecho, no. me tengo que relajar. O Sí, sea, siento total. que tengo que irme un poco menos al extremo. Sí, yo Y ahora me quiero disfrutar. ir más al extremo. Disfrutar la vida. No, la vida también se tiene que disfrutar. Pero es que, ¿sabes qué? Creo que es engañoso. Esa es una discusión para otra vida. Pero yo he ido de minimalista a Y no eres más feliz tal, en ningún... y no necesariamente. Y cuando estaba muy loca de minimalista, que tenía un closet que tenía literalmente 12 prendas, que hacía como unas de esas microcápsulas, neta, pues casi me vestía igual que ahorita, güey. Claro. Tengo un closet No, del eso triple es grande. verdad, Sí. eso es verdad. Oye, y ya, o sea, finalmente el tema de el diseño de tienda amplio, que es ya lo dijiste, Pero los eso es pasillos clave. gigantes, o sea, es mucha luz, el Starbucks en la entrada, o sea, como que es muy a gusto o era muy a gusto ir a comprar a Target, aunque fueras por precios bajos. Y que hay que pensar que operativamente tener estos grandes pasillos no es cosa fácil, porque ¿qué significa? Primero, que no puedes tener tantos SKUs, entonces tienes que ser más selectivo. Si tu fuerte es la curaduría, pues tienes que ser más selectivo y eso es difícil. O sea, significa que tienes data, conocimiento de tu cliente. La segunda es que las tiendas tienen que ser más grandes. Entonces, por ende, son tiendas más caras. O sea, fue una apuesta de Target muy importante. Lo hemos dicho en muchos episodios de retail, pero repetimos mucho dos métricas en retail importantísimas. La primera ya lo dijimos, que son las tiendas Las ventas comparables, las ventas comparables o ventas mismas tiendas, que en inglés se llama same store sales. Pero la segunda es este KPI, que es ventas por metro cuadrado. Y ventas por metro cuadrado, hasta me atrevería a decir que es un KPI más importante que ventas comparables. Wow, ok. Ok, o sea, los retailers se miden por ventas por metro cuadrado. Porque el costo es por metro cuadrado. Porque el real estate es por metro cuadrado. Entonces, sí es un gasto importante tener pasillos grandes, aunque como usuarios igual no lo vemos, ¿no? O sea, sí es un trade-off que hacen en rentabilidad. Y el bonus, porque no siento que es lo que los hace marca de culto, pero sí siento que es lo que los hace muy rentables, es la estrategia de precios. Que ya lo dijimos y vas por un producto esencial que sabes que está mejor de precio que en otros lados, pero acabas comprando 10 de impulso que no necesariamente están baratos. Entonces, mi consejo cuando vayan a Target es que googleen. Cuando vayan a comprar algo de impulso, googleen cuánto cuesta en otros lados, porque muchas veces es más caro en Target. Ajá. Pero es una estrategia de precios muy inteligente. Totalmente. Porque tú tienes en tu cabeza cuánto que Target cuesta el es yogur, barato. pero no cuánto cuesta un diario, además. No, y además tú asumes que es barato. Ese es el problema. Sí. O sea, tú sabes, estoy en Target, entonces es barato. ¿Me entiendes? Y entonces... Me explico porque ya me regañó, pues si me entiendes. Y entonces, pero, o sea, ¿estás de acuerdo que eso ya se rompió? Ahorita platicamos de eso. Estamos hablando de los años dorados de Target. O sea, ¿qué lo hizo una marca de culto? Ahora vamos a ver al conflicto, que tú nos lo vas a platicar. O sea, vamos... A ver, antes de entrar al tema de problemas de inventario, creo que vale la pena ir viendo un poco. O sea, todo se colapsa a partir del tema de problemas de inventario. Y después se va colapsando cada uno de los puntos que tú tocaste en la parte de por qué se construye. ¿Ok? Ahí te va. Primero, ¿qué pasa? Tienen su máximo histórico en la pandemia. Pero en la pandemia pasan muchas cosas. Cambiaron los hábitos de consumo de una forma muy fuerte. Y para Target, que era una marca que se basaba en lo que les digo, no tienen muchos SKUs, no es un Walmart. Conocen mucho a su consumidor. Compran un inventario ridículo de los productos incorrectos. Y se quedan con un sobreinventario que es carísimo y que también algo que nadie en el mundo del retail pudo ver venir era las dificultades en la cadena de suministro. ¿Qué significa eso? Que cada vez te tardabas más en tener
las tacitas de Missoni que querías y entonces se quedaban las estanterías vacías, pero por el otro lado tenías 550 rollos de papel de baño porque la gente se volvió loca al principio del COVID con el papel de baño. Como y ellos luego funcionaban mucho en data, que es lo que decíamos hace rato, pero claro, la data te dice en 2020, 2021 que el papel de baño se consume de a 2 rollos por casa al día. Y de repente son 8. La realidad es que, claro. Y de repente 1. No, ajá. Y de repente ya es un cuarto. Ajá. Pero tú compras pensando que la gente se va a consumir el, ¿no? Que la razón por la que Target quebró en Canadá fue que nunca lograron pulir la cadena de suministro. Sí. La cadena de suministro en Me Canadá, lo yo no tenía ni platicaste idea. ayer, no, yo ni idea. O sea, resulta que Canadá no es muy eficiente en la cadena de suministro. Yo hubiera pensado que es como Estados Unidos. No, me hace sentido, ¿eh? O sea, que es así, que es como, me dio la impresión que era como un país latino, así de... es que los canadienses... ¿Qué crees? Es que está sí. en la aduana y tardan 4 meses y nunca lo lograron pulir. ¿Y por qué Sí. es importante la cadena de suministro? Porque a la gente no le gusta llegar a Target y ver estanterías vacías o no ver las cosas que quiere o cuadra la campaña del lanzamiento de Missoni con lo que hay en la tienda. Y es que, a ver, Estados Unidos, la verdad, podemos decir lo que sea, pero son muy cracks. ¿Y qué les pasa? Van al mundo pensando que la vida funciona igual, la eficiencia operativa es igual y pues no, mijito. Sí. O sea, Ahora, pasa algo. Obviamente Target compra mucho en la pandemia, la gente consume mucho en la pandemia, ya vimos que crecieron las ventas digitales 145%, tenemos esos números, y dicen, claro, esto va a seguir sucediendo, vamos a comprar muchísimo inventario, ¿y qué creen que pasa? El consumo no es igual. que le llaman a esto inventory bloat. Bloat. Que es como inflamación sí, ¿no? ¿Estás? Inflamación Sí, literal, de inventario. ¿no? Llega la inflación y el problema se vuelve más grave, los precios están más altos en productos básicos, los consumidores, ¿qué pasa cuando hay una inflación alta? Pues no te compras un diario, Sí. priorizas los básicos. Sí, el Target yogur. no es un lugar de básicos, esa es la realidad. No, y la realidad es que la gente, por ejemplo, o sea, ¿quién hace el súper en Target? O sea, yo creo que cuando compras el súper en Target, fuiste por algo más, o sea, fuiste por Downy, Ok. ponte tú, o sea, fuiste por detergente, pero, ay, me faltan plátanos, y entonces compras plátanos, pero no es muy común. Que hagas todo el súper ahí. Ajá. A ver, por que lo que hagas yo todo el vi, súper ahí. las personas como que más solteras o familias chicas, sí. Porque es como cosas poquitas. Tienes poquitas cosas, ¿no? Sí. O sea, como ese sistema. Pero ya el súper de una familia grande, como lo hacemos en México, no. No, Ajá. yo jamás haría el súper en Target. ¿En dónde lo haces? Yo en H-E-B, Ok. a ver, Costco es mi base. Es que Costco es lo máximo. Costco, pero a Costco voy cada como 2 meses. Ya. Entonces, cuando voy, sí, la fruta y el jamón Sí, sí. y tal sí lo compro ahí, pero llega un punto en donde pues ya. Tengo que rellenar Ir a Costco. y voy a H-E-B. Ah, me Ahora, pues H-E-B es un súper caro, gusta. Ok. donde la prioridad es más la calidad que el precio. Ok. Y yo en Estados Unidos soy mucho más estricta con eso. En México era mucho más relajada, pero en Estados Unidos la calidad es tan mala, tantas hormonas, tantas cosas falsas y así, Claro. que en Estados Unidos sí soy súper estricta con solo comprar es en interesante. H-E-B, solo comprar, sí. Porque además hay que hablar que, justo hablando de Costco, a todos los retailers les pasó esto. O sea, todos tuvieron una predicción distinta de lo que iba a pasar pre y post pandemia, Sí. pero lo supieron manejar. Y Target no lo supo manejar. La verdad es que no ha salido de ese inventory bloat. No. O sea, estamos y hablando, ya son chéquense. muchos años. Sí, es que es una locura. Chéquense Sí. este dato. La utilidad neta cayó el 52% en el primer trimestre de 2022 respecto a 2021. O sea, 52% la utilidad neta. Es que, ¿qué pasa cuando tienes un inventory bloat? Que Pues tienes rebajas. que liquidar todo porque tienes Claro. no te puedes quedar con todo el inventario. ¿Y qué pasa cuando rebajas? La tienda no se vuelve un lugar agradable. Y si algo pasa en Estados Unidos es que la gente se vuelve loca con las rebajas y es algo que nunca he logrado hacer. Sí. Como que yo genuinamente estar caminando por un Macy's No, tratando de yo arrebatarme tampoco. un suéter es algo que prefiero tampoco. no comprarme un suéter nunca. No, prefiero pagarlo full price. Qué horror, pero sí. Es que es Es horrible. una experiencia, no es Sí. para todo mundo. No. Y justo tú vas a Target para comprarte tu Starbucks, caminar, estar en el jajaja, güey, respirar de tus hijos y en eso me sales con... No, O sea, y lo es que como... me decías ayer de la experiencia de los colaboradores de Target Ese es otro rellenando estantes enfrente de ti. punto. ¿Qué pasa con pierden 52% de utilidad?
tienen que recortar. Correr gente. Gran parte de la experiencia de Target era que tú nunca te encuentras lo mismo que te encuentras en Walmart. ¿Qué te encuentras en Walmart? En Estados Unidos en particular, porque acuérdense que Walmart en México es un bicho totalmente distinto, pero en Estados Unidos los pasillos son bastante sucios, los empleados siempre están haciendo cosas operativas en lo que tú estás comprando. Están rellenando las estanterías, están limpiando, están haciendo el pip, 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 ¿no? O sea, eso es como una experiencia Walmart. Pero la asumes por precios bajos. Exacto, dices, y Walmart no pretende ser nadie más. Walmart pretende ser un lugar Precios donde bajos. Encuentras el precio más bajo y tú vas y encuentras el precio más bajo. Pero Target, ¿qué pasa? Recorta a los empleados y estaba viendo varios foros en Reddit donde los empleados decían, es que la gente de Target se queja de que nosotros estamos rellenando las estanterías y no hay nada más incómodo que tú sentir que le estás interrumpiendo el trabajo a alguien, ¿sabes? O sea, claro. La verdad que sientes que ya le moviste las cosas o tal vez quieres comparar dos cosas y no se la quieres dejar ahí desordenada porque está... Sí, no te atreves como a preguntarle, oye, ¿en qué pasillo está tal? Porque no lo quieres interrumpir, porque además como que te contagia una vibra de estoy estresado, no estoy acabando, estoy sudando, no lo quieres molestar. Sí, pero quieres ser una persona educada y la pasa mal. Y lo que pasó fue que antes tenían 2 turnos. El turno de la noche, que era el turno que rellenaba las estanterías, y el turno del día, que eran los que te ayudaban a encontrar el pasillo, porque es básicamente imposible. Y el piso y todos, esos Targets que tienen 3 pisos y así, o sea, se me hace una experiencia, a mí no me gusta, no me gusta. ¿Target? Comprar en general. Es una experiencia que no me gusta. Se me hace súper estresante comprar. Entonces tenían estos dos turnos, los de la noche rellenaban las estanterías, los del día te ayudaban. Les dicen, pues básicamente van a hacer un mismo turno. Ya no podemos pagar el doble. No podemos pagar el doble. Sí. Entonces, la experiencia, que era la razón por la que la gente iba a Target, se empieza a mermar, se empieza a mermar, se empieza a mermar. No, y los mismos colaboradores creo que dicen, oye, antes me pagabas tanto la hora por hacer mi chamba y ahora me pagas tanto mismo la hora, pero por hacer 2X mi chamba. Sí, me pides que al mismo tiempo que atienda a esta gente que no sabe dónde está la mochila, rellene las estanterías y todo se vuelve una experiencia asquerosa. Y tú como cliente mueves una cosa y ves rápidamente cómo llega la persona y te la regresa del lugar todo estresado y tú, perdón, no sé. Entonces es muy mala experiencia para todos. Y luego está otro tema de recortar costos que se ve siempre en el Excel, pero en la vida real no funciona. Y yo esto lo discutí tantas veces en mi empresa que era, necesitamos recortar productos, porque a más variedad de productos, más caro el asunto, más inventario, más todo. Y entonces se sientan, recortan productos y ya no encuentras cosas random, que era la razón por la que ibas. Sí, entonces se empieza a juntar todo y genuinamente se vuelve un desastre, pero para mí este tema que vas a tocar tú fue lo que... Sí, y porque creo que fue lo más público o lo que más fácil como que le pones nombre y apellido. O sea, creo que el análisis del tema de inventario, el tema de recorte personal, el tema de cadena de suministro, más difícilmente lo puedes ver como un cliente si no haces un análisis mucho más profundo y tienes como información más interna. Total. Y creo que esto que voy a platicar yo fue demasiado polémico y demasiado público y todo el mundo se enteró. Y vamos a ver los dos lados de la moneda, porque tú vas a platicar la parte woke y yo voy a platicar la otra parte. Sí, porque se quedan como el perro de las 2 tortas. O sea, bueno, les platico y no quiero adelantarme, ¿no? Pero, entonces, 2023. Target, que históricamente ya muchos años había sido amigo de la comunidad LGBT, la comunidad negra, o sea, como que siempre habían sido muy pro DEI. En 2023 lanzan su colección de productos para el mes del orgullo, que ya lo hacían todos los años, pero este año en particular fue demasiado radical. No quiero decir yo que fuera demasiado radical, se recibió como algo muy radical. La percepción fue que era muy radical y recibieron un rechazo muy fuerte por parte de la comunidad conservadora y un boicot, ¿no? De boicot Target. De hecho, un rapero que se llama Forget to Blow, no sé si lo ubicas, no. Que su música siempre está súper alineada con los movimientos de derecha, lanza una canción que se llamaba Boycott Target, literal, y era un cuate súper popular, o sea, muy famoso. Ahora, la reacción esta que te digo especial de este año fue específicamente por un producto que se llamaba, que era un traje de baño para mujer, para cuerpo de mujer, pero que
la anunciaban como talk friendly. Claro, o sea, era que un traje de baño para transgénero. literalmente era para transgénero. O sea, era para cuerpo de mujer, pero que se podía fajar el miembro masculino. Y que además decía la gente conservadora que se había dirigido a niños. Y acuérdense que en el movimiento anti-woke se critica mucho que como que en las escuelas de como estados demócratas y tal, como que se promovía mucho a que los niños se identificaran con géneros opuestos al biológico o que se identificaran como animales o tal. Y mucho de lo que los conservadores criticaban era, o critican, es que justo que desde edades muy tempranas se promoviera eso. Sí, No nos vamos a meter en qué opinamos nosotras. Es literalmente como esto sucedía. Movimiento. O sea, ¿cuál era el movimiento? Entonces, la respuesta es, pues es que tú haces lo mismo con la religión. Sí, pero, ¿no? O sea, no nos metamos en... pero esa es la respuesta woke. Ajá. O la respuesta de la... Sí, la respuesta es como, pero ¿por qué tú sí lo haces y yo no lo voy a hacer? Si estas son mis creencias, tú respeta las mías. Exacto. Pero ¿qué pasa? Cuando dices, oye, una marca está lanzando un producto dirigido para un niño transgénero, o sea, es un mensaje muy fuerte, ¿no? Y eso fue lo que como que destapó este boicot anti-Target muy fuerte. Y lo otro era el onesie que tú decías, que eran... Oye, que es como un pañalerito. Un pañalerito de bebés con mensajes pro LGBT. Correcto. Y pro... Y ese fue como que... Entonces, todo ese como toda esa colección que era, pues, sí, pensar en cosas transgéneros y LGBT para niños y bebés. La realidad es que Target siempre dijo que no era destinado a niños ese producto. Ahora, no sé si fue su campaña de RP, de PR. La realidad es que no sabemos. ¿Qué pasa? Quitan, ahorita tú nos cuentas el extremo otro, pero ¿qué hace Target? Quitan. Todo. Desaparecen de las tiendas todo lo que tenía que ver con LGBT, todo lo que tenía que ver con Pride, porque dicen, se nos está cayendo el mundo entero. Y Target había sido siempre un amigo de las comunidades LGBTs, incluso de, por ejemplo, las comunidades de negros, que ellos estaban muy orgullosos porque compraban muchas marcas locales de Black owned. Me acuerdo que tenían toda una estantería. A ver, antes de que se pusiera de moda el movimiento del pelo curly, que ya siento que hoy es un movimiento global y ya hay marcas de todo, ¿no? Pero antes de que se pusiera de moda ese movimiento, me acuerdo que Target tenía toda una sección de negocios donde, a ver, no necesariamente era Black owned, pero era como que Black Pride. En ese sentido, ¿no? Exacto. O sea, era como... Promover, incluso. Promover, ajá. No solo como... El cepillo con el que te puedes cepillar ese pelo chino súper cerrado, ¿no? Sí, como que tu mercado son los negros. Y eso es algo que promovían mucho en Target, ¿no? Y que sabían que era un mercado gigante, ¿eh? Y, o sea, no por caridad, ¿no? Una decisión de negocio. Pero justo pasa esto y dices, oye, ¿cuáles son tus valores? O sea, te la arman 2 segundos los conservadores y te echas para atrás y de repente realmente no estás de nuestro lado. O sea, los LGBTs dicen, todo era marketing, o sea, todo era clientelar, que es mucho lo que le critican a los demócratas, que todo el show es para lo que les conviene. Para lo que les conviene. ¿No? Ahora. Y entonces, ¿ahora qué pasa con la comunidad demócrata? O sea, primero, ¿por qué sembramos la semillita de la data? Porque no entendieron quién era su cliente. Sí. ¿Tú crees que los güeyes conservadores que salían en TikTok, que son los que siguen a Trump con su gorrita de Make America Great Again, compran en Target? No, mucha mucha clase media. Sí, pero no es su main customer. Su main customer es esta señora de 40, college educated. O sea, la realidad de las cosas es que muchos de los videos que yo vi el análisis de después, que llegaban estos cuates, como te imaginas este cuate de la gorra, la barba, o sea, como te estás imaginando el short, ese gringo así. Middle America. Llegaban a Target y TikTokers hacían el análisis y decías, no sabes ni navegar Target. En tu vida has sido un Target. Sí estás siendo una persona más ruidosa, pero la realidad es que no eres el cliente. Porque lo que pasa con el Internet en general, y lo hemos platicado tú y yo 1000 veces, es que el más ruidoso no necesariamente
te permite tomar las mejores decisiones. Nos ha pasado hasta en el podcast, que nos ponen comentarios como, a mí este tema me encanta, pero cuando vemos la data vemos que el tema no encanta. Sí. Entonces, no el ruidoso es necesariamente el correcto. O el hate. Hay muchos más comentarios siempre de hate porque el hater es mucho más vocal. Claro. Pero eso no significa que todo el mundo haya odiado ese episodio. Por supuesto. Porque haya 3. Y eso es lo que les pasó. O sea, lo que les pasó es que quiero que entiendas que, ¿sabes que como en Estados Unidos en particular, la comunidad negra tiene como un attachment muy fuerte cultural a la iglesia, como a la comunidad en la que está? Los ministros decían en las misas que no compraran en Target. Porque si una empresa se voltea contra una comunidad tan gigantesca como es la LGBT y además una comunidad que gana muy bien, porque además la comunidad LGBT es un negociazo para las empresas. Pero además, habiendo sido tan vocales de pro LGBT, eso es lo que es fuerte. Totalmente. Porque es como, ok, era marketing. Te valimos. O sea, esa literalmente es nunca fue cierto. Pero ¿sabes qué pasa? Que las acciones, a ver, después de la controversia, las acciones caen 15%. Y en cierto sentido, esta banda conservadora hater de la red social siente que le dieron la razón. Dice, es que ganamos. ¿Ya vieron? Go woke, go broke. Y la realidad pero tampoco no era se refleja esa. en ventas. Ajá. O sea, cuando los conservadores dicen, miren, chin chin, check, tampoco eso se refleja en ventas para Target. No. Entonces Target se quedó sin uno y sin el otro. Totalmente. Como el perro de las dos tortas. Y fue un mal move. Porque además ahí les va, Costquito. Es que ese es, para mí, Da esa explicación. también. Y Walmart Sí. también. Esa me sorprendió. O sea, esto es 2025. Sí. Ya que Trump sube al cargo y Trump echa para atrás todas las políticas de DEI y ya no hay leyes. DEI es diversidad e inclusión. Ajá, y Trump es súper vocal de que las empresas pro DEI están en mi lista negra y tal, y Target en ese momento, o sea, no aprendió de lo que vivió antes, y Target en ese momento dice, se acaban las políticas de DEI en Target. Y junto con Target, muchísimas empresas. Me acuerdo perfecto que fue todo un tema. Pero siento que muchas que hacía sentido, o sea, que los habían obligado y ahora estaban felices. Claro. ¿Y qué crees? Ajá, exacto. ¿No? Las que todo era porque Biden los obligaba. Ajá. Y, ay, como que lo tengo que hacer. Y ahora Target no era obligación. Target era parte de sus valores. ¿Y qué pasa? ¿Qué crees? Por ejemplo, Costco dijo, a mí me vale, yo no lo hago por ley. O sea, yo realmente comulgo con estos valores y la tolerancia y la inclusión. Y en ese momento sus acciones, o sea, sus ventas suben 9%. Entonces ahí te das cuenta de que sí, Target la regó. La regó, porque además ahí te va. Los otros dos casos que sabemos, que son Disney y Bud Light. Sí. El cliente es otro. O sea, Claro. mucha gente compara el caso de Bud Light con el cliente de Target. No es el mismo. Claro. Bud Light tuvo todo un escándalo porque una modelo transgénero, bueno, no sé si es modelo o solo influencer, pero una influencer transgénero salió en un comercial tomando Bud Light y literalmente Bud Light Boicot. está quebrada. Sí. Bye. Boicot. Ya nadie toma Bud No. Light. Porque el cliente de Bud Light no se Es el que quiere describías. identificar con esta influencer transgénero. Claro. Pero el cliente de Target medio sí. Ujú. Total. Sí. O sea, entonces no puedes. O es eso. Disney. O Disney. Disney tuvo todo un tema porque ven que empezaron a sacar como películas que criticaron mucho que ya era woke, ¿no? Y que la sirenita negra. Ajá, sí. Y que, no Sí. sé, 1000 ejemplos. O que mismo las historias. No me acuerdo qué película es, cómo la criticaron porque los papás del mismo sexo se daban un beso. Buzz Lightyear. No me acuerdo cuál era. Sí. Fue súper criticada. Bueno, Y luego Lilo y Stitch que Lilo no es. Lilo es la niña, ¿no? no sé. La hermana de Lilo deja a Lilo en un orfanato porque ella se quiere ir a cumplir sus sueños de ir a la universidad. Ya. Ajá, entonces fue como, ¿cómo, güey? O sea, Lilo y Stitch literalmente se trataba de la familia, güey. Claro, La dejas claro, acá. claro. Entonces, Pero pasan whatever. todas esas cosas. Ajá. Y de hecho hay un conflicto gigantesco entre Disney y el gobernador DeSantis, que no sé si ubican al gobernador DeSantis de Florida, que es, o sea, Trump 2, que de hecho había rumores de que iba a ser el presidente en vez de Trump. Y bueno, ese cuate tuvo problemas gigantescos Con el con parque. Disney por el tema woke. Mm. Ajá.
porque era como ya dejen de promover sus ideales y esta cultura woke a los niños de América. Que al final del día, yo creo que si hiciéramos un análisis de Disney, la realidad es que Disney tuvo una muy mala era de contenido. Y, perdón, pero ¿cuántos años Disney También. promovió los valores de derecha? Y para que tú valgas como niña, tienes que conseguir Claro. un príncipe que te salve y tal. Y yo realmente creo que, pues, es lo que tú decías. Es el péndulo. Es el péndulo cultural. O sea, Disney seguía la corriente de lo que la cultura pedía Marcaba. un poco, marcaba. Totalmente. O sea, no es que Disney dijera yo voy a meterle No. a todos los niños de América. Al final es un negocio y sé que es una conversación complicada de tener porque siempre quieres que la gente tenga unos ciertos valores, pero al final el capitalismo se basa en que los negocios generen más dinero. Si te genera más dinero estar alineado con la comunidad LGBT, el 90% de las empresas se van a alinear con esa comunidad, pero solamente unas pocas empresas van a realmente creer en eso. Y creo que la gente hoy está harta de ver a las empresas irse dependiendo de lo que les convenga. Esa es la realidad y ese es el péndulo en el que estamos hoy. Target se sentía que era ese. Y la decepción fue que, pues no, que es una más Resulta que capitalista. no, que es como si de repente Costco te sale con una cosa que no te hace sentido, sí te trauma porque tú crees que Costco tiene Claro. unos valores. Sí, me dolería muchísimo. Walmart no me importaría tanto. No, cero. O sea, como que el valor de Walmart es los precios más bajos. Amazing. Sí. Ya sabes. 100%. Sí. Ahora sí, échanos la resolución porque pues esto es la carnita actual. ¿Se puede recuperar el encanto, sí o no? Ahí les va. 2 años consecutivos de caída en ingresos, ventas y ganancias y la acción. O sea, todo mal. ¿Qué pasa? La verdad es que el mercado no les compra que vaya a haber un cambio. Ya platicamos que la acción cotiza casi 60% por debajo de su máximo histórico. Y además, los aranceles. Súmale a la crisis que están viviendo estos cuates, que obviamente la mayoría de sus productos vienen de China, India. Sí, a ver, los leggings de $5 no cuestan $5. No se hacen en costaban Minneapolis. $5 sí. ¿No? Pero el problema sigue siendo la tienda física, que representa el 80% de sus ventas. Te fact-chequé porque no estaba segura. Tú siempre me fact-chequeas, pero hay cosas que es que sí me llama la atención que bien. Target siga tan fuerte tienda Sí. física, ¿no? Es una Sí, locura. sí, sí. Ya platicamos los problemas, pero en teoría, a partir de finales de 2024, la empresa dijo, ok, vamos a invertir en remodelaciones, 4,000 y 5,000 millones de dólares, o sea, 24 y 25 en remodelaciones, nuevas aperturas, mejores tecnologías, inteligencia artificial para optimizar inventarios. Vamos a regresar al self-checkout, que eso ha sido un tema porque te acuerdas que lo quitaron por el robo. Lo que no se echan para atrás es el cierre con llave. Es que sí siento que deben de ser unas pérdidas. ¿Quién Aunque sabe? si haces el análisis de, ok, las pérdidas de los robos, sobre todo con la data que tú platicaste que tienen y Ajá. todo, versus lo que dejan de vender. O sea, yo realmente veo algo tras llave y ya no lo compro. O sea, no tengo la paciencia. No. Me pasó eso el otro Lo pido día. online. Que fui a Walmart y está cerrado el make-up de L'Oreal de Lo un pides en corrector. Amazon. ¿Sabes qué? Me voy y lo pido en Amazon porque no voy a estar picándole un botón y bye. No, y hablándole a no sé quién para que te vengan a abrir la cajita. O sea, Nadie no va lo a hace. pasar. Y también la pasta de dientes y esas cosas. Sí. O sea, es innecesario, pero Sí. bueno. Ahora, hay una nueva noticia. Primero quiero que nos cuentes la marca de básicos, porque no la conozco, la de Open Up. ¿Tú la has visto? Que lanzaron su marca de básicos Open Up. Ah, sí. A ver, como una de las iniciativas, es que este plan que acabas de contar es parte de una iniciativa muy fuerte que tuvieron, de un como equipo que lanzaron, que se llamaba el Enterprise Acceleration Office. Ajá. Y varias iniciativas que tú acabas de platicar, y una de las iniciativas fue sacar esta marca de básicos que se llama Open Up, que tienen 2,000 productos abajo de $15. Porque claro, creo que los rumores empezaron de que, ay, Target no es barato, Target, o sea, ya no compren en Target, ya no es lo que era, taca, taca, ta. Entonces sacan esta marca de 2,000 productos abajo de $15. Y además baja los precios de productos esenciales, de 5,000 productos esenciales. Y renueva este programa de lealtad que se llama Target Circle, en donde te ofrecen descuentos especiales. Entonces, creo que como que dicen,
vámonos a convencer a todo mundo de que no. O sea, Target sigue siendo el lugar para ir De a compras. precios bajos. Pero ojo, productos esenciales. Es lo mismo que decimos siempre. O sea, la estrategia sigue siendo la misma, solo se van como mucho más agresivos en comunicar que sigue siendo baratísimo Target. El jamón está más barato. Ahora, en medio de todo este show, acaban de anunciar un cambio en su CEO. 20 años lleva en la compañía. Es el actual COO. Se llama Michael Fidelko. Brian Cornell, que ha dirigido Target los últimos 10 años, se va a presidente ejecutivo y acaba de llegar la noticia. O sea, Sí. cuando salga este episodio, la noticia va a llevar, no sé, 3 semanas en existir. Sí, o sea lleva salió absolutamente nada. A ver, nosotros estamos grabando en agosto, finales de agosto, no, Principios primero de septiembre. Y esto salió con los resultados del segundo trimestre de 2025, o sea, hace 3 semanas. Él ¿no? dijo básicamente, quote, mi compromiso es acelerar el crecimiento y entregar mejores resultados, tomando en cuenta que ventas comparables van 1.9% abajo y las utilidades han caído 20%, en parte por los descuentos que platicábamos del inventario, ¿no? En otras palabras, lo que quiere es regresar a lo básico, que es mercancía más enfocada, o sea, la curaduría, enfoque, elevar la experiencia del cliente, ya no nos la podemos pasar tan mal, y usar la tecnología para hacer ese negocio más eficiente. O sea, para mí la apuesta es, con tecnología voy a compensar los gastos de tener una mejor experiencia. Sí. Esa es la apuesta en el resumen. ¿No te recuerda como al comeback de Starbucks? Un poco. Como cuando el cambio de CEO de Starbucks, que fue regresemos a lo que nos define. Totalmente. Experiencia. Regresemos al Sharpie. Sí, ¿no? Alejémonos de la app. Mucho. O sea, como... Deberíamos hacer un reel de update de Starbucks. Ha estado interesante. Sí. Ahora, la verdad es que pues, no están convencidos, sobre todo porque pues, lleva 20 años. O sea, es que yo no estoy convencida. Yo te voy a decir mi punto. Yo creo que tendría que ser o alguien que no hubiera estado en el rol de COO, dado que el Chief Operating Officer no es necesariamente lo que necesitamos ahorita. O sea, tal vez pareciera superficialmente que sí necesitas mejor control de inventarios, de la estrategia de precio. Ok, superficialmente, pero para mí necesitas a alguien con alma. Necesitas a alguien que regrese el alma, que la gente, o sea, el problema es más de alma que de cuerpo. Y para mí es más de ojos nuevos. Ese punto me gustó. ¿No? O sea, soy cliente de Target y me gustaría como cliente que tuvieran esto diferente. Sí. O sea, que Target vuelva a ser, o sea, lo que platicamos, ¿por qué se hizo de culto? Porque era completamente diferente a los demás. Y creo que el enfoque de ahorita, sí, este cuate quiere regresar a eso, pero no trae una visión externa innovadora. Y yo te voy a decir, tuvo que haber sido mujer. Bueno, sí. La verdad. O sea, sí, el bulk de tu clientela es mujer. Buen punto. Y compra de impulso de hogar, moda, de acuerdo. Es una mujer que tiene, ¿cómo se dice cuando tienes disposable income? ¿Cómo es esa traducción? O sea, como que tienes dinero extra que gastar en un diario. Necesitaba Me encanta que la referencia es un diario. ¿Qué tal la fan de los diarios? Sí, o sea, cuando le quieran dar un regalo a Maca, un diario. Es un diario. O sea, para mí era como que, es que tú crees que tu esposo o mi esposo entenderían lo que es estar caminando por los pasillos de Target con un flat white en la mano. A ver, dato curioso, mi esposo, a ver, no el flat white. No, mi esposo ama el súper. Y yo sé que Mitch también. Mi esposo es más el perfil que yo, güey. No, pero ese espacio de solitud, o sea, es que Target te da como un lugar donde respiras. Sí. Estás amazing. O sea, es que tuvo que haber sido una mujer. Era un no-brainer para mí. Sí, de acuerdo. Sí. De acuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿Target regresará? A ver. Yo creo que sí. Siempre decimos que sí. Sí va. Siempre se renacen. Siempre renacen. No sé si con este CEO. Esa es mi pregunta. O sea, mi pregunta no es si renacerá. Mi pregunta es si renacerá en los próximos 3 años, porque no sé si este sea el CEO correcto. Esa es mi pregunta. Mi apuesta no es. Y la dejamos para un siguiente episodio 2.0 de Target. En 2 años. Así de la boca chicharrón. Sí. Fue un éxito. No tenía ni idea de lo que hablaban. Este fue otro episodio de Chisme Corporativo. Yo soy Rosa Laura López. Yo soy Macarriba. Nos pueden seguir en @soymacarriba, @Chisme Corporativo. @RosaLaura_. No, @ ni me la sé, Dios mío.
¡Ay, cambiamos el handle! Cambiamos, pero eso ya lo habíamos anunciado. Fue un big deal. @RosaLauraLópez_. Me encanta. A ver, antes de hacer el gancho y la intro, esto va a ir a bloopers, pero necesitamos contarles algo, ¿ok? Chéquense esto. Ayer tuvimos un día muy confuso para mi ego. Esa Sí. es mi conclusión. Nos invitaron a la comida de los 300 líderes. No mames, o sea, los 300 líderes, ahí vamos Rosa Laura y yo a la comida. Primero, ya me dio awkward el asunto porque no teníamos el código QR, entonces como que no podíamos entrar, No ya sabemos ni sabes. cómo funciona. Pero bueno, Diego Para Barrazas esto- de buena onda nos dio ride. No, para esto Ajá. habíamos hecho tiempo en un café para no llegar las primeras. Obvio, porque ¿por qué? fue como de no podemos Ser las demostrar que primeras. esto es el evento del año para nosotros. Claro, ¿no? Y ahí llegamos con nuestro código QR, ya Diego nos da ride, Diego así con su QR de que, güey, no tienen un QR y nosotras... Había es que tener un QR? QR. ¿Qué es un QR, güey? Pero bueno, ya llegamos, todo un show, la verdad. O sea, todas las personalidades del mundo estaban ahí. O sea, vi luego las stories y dije, wow. Sí. ¿Por qué no las vimos? Vamos a empezar por eso. ¿Por qué no las vimos? Porque nuestra mesa estaba al lado del baño. Entonces, nosotros Ese no es el teníamos highlight de todo, acceso a Ángel Aguilar, a Nodal, a los de la Pero cotorriza. entramos al lugar así, como pasarela, porque estamos en la portada, o sea, somos la mesa importante. Y estamos en la portada de Los Creadores del Mañana, que es, digamos, el previo a los 300 líderes. Y es un muy big deal estar en la portada. Sí, hay que Entonces aceptar. estamos en la portada, pero en la mesa del baño no hay pedo. Llegamos. Piña, Rosa Laura Piña, muy si ves elegante. esto, no te ofendas, pero sí estábamos en la mesa del baño. Sí estábamos. Ahora, Rosa Laura muy elegante con su mochila. Y mi chongo, güey. Su mochilita así de aquí traigo mis cosas, mis libros, ¿qué onda ustedes que vienen de gala? Yo vengo con esto, ¿no? La gente de largo. Y La yo con gente de mi largo, mochila. pero ahí estábamos, ¿ok? Saludamos a varias personas que queremos mucho, jajaja, jijiji, y llevábamos platicando durante 2 meses, creo que no lo habíamos dicho en el podcast, pero en lo individual, que Denise Dresser nos siguió. ¿Y por qué es relevante? Porque Denise Dresser es una institución. La ames o la odias, es una institución, la mujer. O sea, Y es una persona muy inteligente. O sea, para mí es Muy como, inteligente. ya sabes, de la lista de personas muy inteligentes que sabemos que nos siguen, que tenemos. Exacto. Y Denise Dresser está ahí. Está Denise Dresser. Ya no, estaba. güey. Estaba, pero ahí les va. Y no solo nos sigue, sino que ve nuestras stories. O sea, yo le dije a Rosa Laura, güey, es que no es solo que nos siguió. Ve todas las Es que ve historias. las stories de los 3. O sea, ve las stories de Exacto. Rosa Laura, de Maca y de Chisme. Y eso estaba muy loco, ¿ok? Va, perfecto. Y en eso vemos a Denise. Y fue como, ahí está Denise Dresser. Es básicamente nuestra mejor amiga. Vamos a saludarla. Y Rosa Laura, que ahí te va. Rosa Laura es súper seria hasta que se emociona. Güey, cuando te emocionas la pierdes. Pero cuando soy seria. O sea, eres como que tienes tu shit together hasta Ya. que te emocionas. Cuando te emocionas, bye. O sea, la pierdes, se te va todo el intelecto por la ventana, güey, y te dejas llevar por la emoción. Y entonces, en eso la ve y miren, así con su mochila, Rosa Laura le hace, ¡Denise! Y Denise Dresser se nos queda viendo y le hace, Hola. ¡hola! Y claramente en su cara se ve que no tiene idea quiénes somos, ¿ok? O sea, hay un disconnect impresionante. Y le dice Rosa Laura, y Rosa, yo lo veo, pero las palabras ya estaban saliendo de tu boca y ya no había cómo meterlas. O sea, no había forma de regresar esas palabras a ti. Y, Estoy llorando. literal, y estoy dices, llorando. es que el highlight de mi vida es que tú me sigas. Y la mujer así. Y yo para remediarlo digo como, o tu asistente, porque claramente la asistente es la que Yo no no te escuché. Obviamente no me escuchaste, porque tú estabas tan emocionada. Y estabas tan metida en lo No que... puedo llorar más. O sea, no tú- puedo llorar. Las palabras ya habían salido de tu boca, ya sabes. Ya sé. Y en eso ella se voltea y me dice, no, yo llevo mis redes sociales. Y yo, no, porque... Ah, dijo eso. Ajá, porque... No, porque yo le dije, somos chisme corporativo. Obvio. Somos chisme corporativo. Somos chisme corporativo. Soy Rosa Laura. Nos fuimos de esa interacción
humilladas. O sea, mira, no me podía parar de reír. Les juro que me la pasé tan bien en la comida por eso. O sea, porque lo que le decía a Rosa Laura es que estamos en un punto muy incómodo de la creación de contenido. O sea, no nos sentíamos muy cómodas en los Spotify Podcast Awards porque no somos como cool y como que no traemos esa ondita, pero tampoco pertenecemos a los líderes 300. Entonces, yo creo que hay que hacer un como medio que se llame como los ni muy, muy, ni tan. Ajá, exacto. O sea, como que estamos ahí en un medio. Ahora, me la pasé bruto, me encantó conocer a Andrea, la alpinista, que también sale con nosotros en la portada. Güey, resulta que Jaime, el güey que estaba al lado de mí, se súper subvendió. Él fue el que hizo como todo el deal de banco. ya lo leí. STP, Cody. O sea, yo así como, yo soy financiero y me gusta lo digital. Jaime, si estás escuchando esto, que no lo escucha, porque no sabía tampoco quiénes eran. Todo bien. Le dije le diría, Jaime, véndete mejor. O sea, no manches, eres un macro crack, por eso das conferencias en todo el mundo. Sí. Pero bueno, esa fue nuestra historia de humildad. Gente que está aquí en los bloopers, de verdad que si hubieran visto. Mándanos amor, porque fue tengo duro. grabado en mi cerebro la emoción de Rosa Laura con su mochila y la cara de Denise Dresser para toda la historia. Porque güey. aparte ella intentó no ser mala onda. Ella intentó fue tan educada, o sea, porque además invadimos su espacio personal, una clase la mujer. O sea, yo me le paré aquí. O sea, Denise, soy Rosa Laura, somos Chisme Corporativo. Obvio, tu podcast favorito. No, wow, amazing. Ok. No, ayer fue un día muy confuso para mi ego, de verdad. O sea, fue tan confuso, porque aparte de la comida de los líderes me fui a la presentación de Omidia. Y llegaste empapada. Y llegué empapada. Última cosa que cuento, les juro, pero mi coche no estaba donde fue la comida de los 300. Le pedí a Rosa Laura que me diera ride a mi coche, pero Santa Fe estaba tapado de tráfico y dije, tengo que correr. No llego a la conferencia que voy a dar a las 7. Pero había lluvia, no teníamos un paraguas. Yo venía con el pelo alaciado precisamente para la conferencia y para la comida. Sí. Me fui corriendo en eso, o sea, ya que estaba en un nivel de mojada que me caía el agua en la nariz, güey. Llegué con un Poli y le dije, Poli, ¿tiene un cartón o algo? O sea, para taparme de aquí a mi coche, son 500 metros. Empapada, pero sí me ayudó mucho el cartón, pero yo iba con mi cartón corriendo por Santa Fe, güey. Fue un gran día y estuvo muy chistoso. Y solo quiero decirte que genuinamente disfruto estúpidamente estas cosas contigo. O sea, ya sé. Tú me hubieras puesto en esa comida yo sola y me quito la vida, me voy al minuto. No. ¿Qué haces? Me quito la vida. Bueno, Andrea nos hubiera salvado. Sí, pero quién sabe, porque juntas llegamos a platicar. Claro. O sea, tal vez yo me hubiera sentado y hubiera dicho, bueno, estuvo horrible. Sí, ahora sí. Bien, ya vámonos al étage. Pero antes de pasar a eso, vamos a hablar de uno de nuestros amigos del podcast. Me encanta. Oye, ¿has visto que Steven Bartlett, tu gurú, cada vez que entra un amigo del podcast, hace una página del libro? Tenemos que encontrar un sonidito. Como sonido, pero me encantó. Que no sean patitos. ¿Por qué patitos? ¿No viste lo de los patitos? No, que en vez de poner beep cuando decíamos palabras para que no nos bloqueara el internet. ¡No! J-Lo puso un cuac cuac. No, no lo vi. Y todo el mundo lo comentó. No lo vi. Estoy súper confundido. O sea, ¿por qué de repente se oyen sonidos de patito? No lo vi. Era el de... Ay, no sé, uno que sentíamos que... Estuvo muy grosero. Que había muchas palabras como de desvivir y así.